Queremos seguir hablando de mercados porque lo que sucedió el fin de semana, junto a las decisiones de tasa de interés en Estados Unidos y en Chile, sin duda que han copado la atención del mercado financiero. Por lo tanto, en este segmento de recomendaciones de inversión, tomamos contacto con Klaus Kempf, que es el director de Portafolio Solutions en Credit Corp Capital. Ahí lo vemos en pantalla. Klaus, gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por tenernos acá, Nicolás. Klaus, ustedes recibieron con sorpresa también podríamos decir, calma con que los mercados abrieron este lunes luego de lo sucedido el fin de semana en Medio Oriente. La verdad, para nosotros también la primera impresión fue que el mercado tenía que corregir y efectivamente ahora en la tarde se ha estado dando esta corrección, Nicolás. O sea, durante la mañana el mercado lo recibió con bastante calma, pero se ha mezclado con algunos datos locales. La primera reacción que nosotros tuvimos el fin de semana conversando con el equipo fue que efectivamente podíamos tener una caída en el mercado que diera un sell-off generalizado en base a este potencial aumento en la guerra, pero después cuando empezamos a entender un poco mejor qué es lo que había pasado, nos dimos cuenta que si bien el ataque de Irán a Israel había sido todo lo triste que es, o sea, no quiero quitar eso, pero desde el punto de vista de escalada armamentista en la zona, estábamos viendo cómo Irán de alguna forma utilizó todos los pasos correctos para intentar decirle a Israel en base a lo que estaba haciendo que ellos no quieren seguir escalando. Entonces el mercado abre de alguna forma hoy día incorporando esa información en donde de alguna forma Irán no está buscando escalar esto, sino que disminuirlo. Y esta posible escalada era algo que ya estaba incorporado el viernes. O sea, uno ve el ataque de Irán a Israel el fin de semana, entonces uno dice, bueno, el mercado tiene que amanecer cayéndose, pero esto no es una novedad completamente para el mercado. El mercado ya estaba poniendo en precio, y de hecho el precio del petróleo había venido subiendo en las últimas 2 semanas, posibles escenarios para la contraofensiva de Irán después del ataque de Israel a la embajada de Irán, Klaus, ¿cierto? lo más indicativo de esto es el precio del petróleo. En cualquier otro escenario, uno hubiera esperado incluso que hoy día el petróleo estuviera sobre los $100 el barril. Sin embargo, cayó tanto el WTI como el Brent. Exactamente, el petróleo abrió cayendo en la mañana específicamente porque ya tenía incorporado un ataque de Irán a Israel. No sabíamos cuándo, se dio este fin de semana y había diferentes escenarios. Un posible escenario era efectivamente que esto se diera en una escalada aún mayor, aún más importante, y lo que termina pasando dentro de las posibilidades, y entendiendo que nada de esto es bueno, está en el rango bueno de las posibilidades que el mercado ponía. Entonces, cuando uno tiene muchas posibilidades, pero después se termina dando una, y esa una, si bien no es buena, pero está en el rango bueno de todas las posibilidades, el mercado termina reaccionando bien. Después, durante el día salieron algunos otros datos de ventas minoristas en Estados Unidos, que sí es lo que ha estado afectando principalmente el mercado, diría yo, hoy día hacia adelante. Perfecto. Entonces, en base a lo que sucedió el fin de semana, y como estamos hablando de recomendaciones de inversión, tú no le dirías a ningún cliente en particular que tome decisiones apresuradas, que solamente por ese tema, la verdad es que no hubo mayor novedad, por lo tanto no hay ninguna corrección que hacer. Nosotros no estamos cambiando nuestro portafolio hoy día. Efectivamente, depende del nivel de riesgo que uno tenga y la diversificación que uno tenga. Nosotros siempre privilegiamos las inversiones de largo plazo por sobre las inversiones de corto plazo. Pero si hubiera que hacer algo, yo diría que una caída del precio de las acciones, como estamos viendo ahora, podría de alguna forma ser una oportunidad para invertir en acciones internacionales a precios más atractivos que los que habíamos tenido durante los últimos meses. Y al mismo tiempo, otra de las recomendaciones que estamos haciendo es de bonos corporativos latinoamericanos, porque estamos en un contexto en que las tasas ya han subido bastante, pero no esperamos que suban tanto como subieron el año pasado. El año pasado las tasas las tasas a 10 años en Estados Unidos terminaron en 3,8%. Esas mismas tasas en este momento están en 3,6%. Eso quiere decir que si yo compro un bono a 10 años hoy, obtengo un 0,8% de rentabilidad adicional todos los años a lo que tenía antes.
Eso nos deja en un contexto para comprar renta fija bien interesante, y es ahí donde nosotros estamos privilegiando aumentar un poco posiciones en renta fija de más larga duración, aprovechando esta subida de tasas que nos deja con una tasa entre comillas asegurada más alta. ¿Puede seguir habiendo volatilidad? Sin duda va a seguir habiendo volatilidad, pero para inversionistas racionales y de largo plazo, nosotros estamos viendo que hoy día es un buen punto de entrada para la renta fija. Claro, el mensaje respecto hacia dónde enfocar en las posiciones en renta variable, en acciones y también en la renta fija. ¿Tú lo estás viendo como una apuesta equiparada, 50% renta variable y 50% renta fija? Efectivamente, cada portafolio tiene que balancearse de acuerdo al riesgo que cada uno pueda tomar. Efectivamente, alguien de 25 años versus alguien de 60 años tienen portafolios diferentes. Sí. Una persona que tiene un horizonte a 10, 20 años, nosotros le sugerimos tomar 60, 70% en acciones, porque creemos que esto va a permitir dos cosas. Una, capturar el crecimiento de esas compañías, pero al mismo tiempo, si uno piensa 10, 20 años plazo, las acciones también te protegen mejor a posibles shocks inflacionarios, como lo que hemos tenido en O los sea, últimos ahí, años. Klaus, lo que tú dices es que replique el fondo A de las AFP, más o menos. El fondo A de la AFP efectivamente es un bastante buen vehículo de portafolio diversificado. Y para una persona que tenga un horizonte algo más de corto plazo, no estoy diciendo en 6 meses más, porque para eso mejor depósito a plazo si tiene que ocupar el dinero pronto. Pero estoy hablando de 2, 3 años, ahí sí sobreponderar mucho más la renta fija. Efectivamente, cuando hemos tenido tasas de depósitos a plazo muy altos, entonces nos acostumbramos a que el depósito a plazo solucionaba todos los problemas de la renta fija. Independiente de cuál sea mi horizonte de inversión, tener depósitos a plazo los últimos 2 años era una súper buena decisión porque estaban las tasas muy altas. Pero de aquí a los próximos 2 meses vamos a ver cómo las tasas de los bonos ya a 3, 4 años van a estar por sobre las tasas de los depósitos a plazo, cosa que no pasaba en los últimos 2 años. Entonces, nuestra sugerencia es ir reduciendo los depósitos a plazo y aumentando posiciones de bonos en UF, de bonos bancarios y corporativos a 3, 4, hasta 5, 6 años de duración. Nosotros creemos que es razonable. A mayor plazo, efectivamente, uno podría toparse con algunas dificultades en términos de la estabilidad financiera o del riesgo país que se podría complicar, pero bonos a 3, 4, 5 años no vemos que vayan a estar en ese rango de complicación, y creemos sinceramente que vamos a tener, obviamente teniendo un horizonte de inversión de 6 meses o más, mejores rentabilidades en fondos o bonos directos de renta fija linkeados a la inflación o no linkeados a la inflación, ¿cierto? Ahí uno puede hacer una combinación. Hoy día el mercado en general tiene algo como 60, 70% en UF, eso es lo tradicional en la renta fija local, pero la invitación es a salir un poco del depósito a plazo, porque el depósito a plazo va a ir Sí. bajando y después, cuando el resto de las tasas bajen, yo ya no voy a tener dónde engancharme. Un poco para resumir el mensaje, Klaus, ir ganando en algo de riesgo. Si uno está en depósito a plazo, irse a la renta fija, quizás fondos mutuos. Si uno está en fondos mutuos de renta fija, quizás irse a algo más de renta variable. Si uno está en fondos mutuos de renta variable, quizás apostar más a sectores con una posibilidad de ganancia aún mayor. Es decir, aumentar un poco más de riesgo independiente del piso o del escenario en que uno se encuentra. Como decía de alguna forma Warren Buffett, uno tiene que comprar cuando suenan los cañones y vender cuando suenan las fanfarrias, porque cuando todo está bien, este bueno, bonito y barato no existe. O sea, yo puedo comprar cosas buenas y baratas cuando las cosas tal vez no son tan seguras, pero si uno hace un buen análisis, de alguna forma puede decir, ok, este es un buen punto de entrada para agregar posiciones. Klaus Kempf, director de Portafolio Solutions en Credit Corp Capital. Muchas gracias por acompañarnos este lunes en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien.